Bueno, decíamos que la enfermedad inflamatoria intestinal incluye a la colitis ulcerosa crónica idiopática y a la enfermedad de Crohn. En el desarrollo de estas entidades se han involucrado factores ambientales, inmunológicos y genéticos. De estos vamos a hablar como con más detalle a continuación, solo es mencionarlos, que quede así claro que los factores más estudiados en los ambientales pues es la dieta, la microbiota, los antibióticos y el estrés. Dentro de los factores inmunológicos se han descrito alteraciones a nivel de los mecanismos de regulación de la respuesta proinflamatoria, es decir, hay un desequilibrio de las células que controlan la inflamación, que son las células T reguladoras, y las células que inducen el efecto contrario, inducen la respuesta proinflamatoria, que son las células T efectoras. Este desequilibrio pierde un control de la respuesta autoinmune, es decir, de la capacidad de nuestro organismo de reconocer lo propio, y entonces empieza a atacar lo propio y se monta una respuesta autoinmune proinflamatoria crónica, como es en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, en específico CUSI, que es más inflamatoria crónica, y la enfermedad de Crohn, que es un proceso autoinmune. Dentro de los factores genéticos se han descrito mutaciones en diversos genes o alelos de asociación, como son a nivel de la respuesta inmune innata, como son los genes NOD2, el receptor de interleucina 23, y algunos procesos o genes o procesos biológicos como son la autofagia y el estrés de retículo endoplásmico, y se han descrito losis o mutaciones de asociación del desarrollo particularmente de Crohn. Actualmente existe un impulso por las principales potencias de investigación como son zonas Estados Unidos, Europa, por desarrollar tecnologías que nos permitan entender el fenotipo por paciente. Esto a través de tecnologías o análisis multidisciplinarios como son la genómica, la bioinformática, que combinan tanto la clínica como la ciencia básica. A través de ellas se han descrito diversos mecanismos o modelos para poder entender la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde se han postulado diversas interacciones con la respuesta inmune a nivel de las células epiteliales, la respuesta inmune innata, que es nuestra primera línea de defensa, es la primera línea del sistema inmunológico para detectar lo que está haciendo extraño, la respuesta de las células T cooperadoras tipo TH1, TH2, TH17 y las células reguladoras, que son las células T reguladoras, y se han postulado, como pueden ver, varios genes de asociación o variantes se han realizado a través de estudios de asociación del genoma o GWAS. Esto ha llevado a generar variantes que son estudiadas a través del exoma, se hace secuenciación del RNA y entonces de esta forma podemos tener un perfil que prediga a través de la genómica el uso de, por ejemplo, fármacos, de estrategias que permitan entonces a través de los mecanismos específicos poder dirigir una mejor respuesta a un tratamiento, poder predecir o hacer una intervención temprana, poder ver el tipo de actividad, el fenotipo clínico que van a tener nuestros pacientes. Y bueno, todo esto se ha hecho en poblaciones que no son las nuestras, y en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal bajo el liderazgo del doctor Jesús Kazuo Yamamoto, pues se ha impulsado a hacer el desarrollo de estas líneas de investigación a través de la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, que lleve a su extrapolación a la práctica clínica en los pacientes. De esta forma, bueno, regresando a lo que es la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues les decía, se han postulado diversos factores ambientales, genéticos e inmunológicos que participan en el desarrollo de esta. Dentro de la primera parte es como nuestro sistema inmunológico tiene una gran participación del intestino. Las células epiteliales intestinales están expuestas a una gran carga antigénica luminal, es decir, a una gran carga de microorganismos que provienen de la dieta, del ambiente. Estos se van a alterar por el uso de, por ejemplo, fármacos como son los AINES, y esto va a alterar también los antibióticos, la composición o diversidad de la microbiota intestinal. Normalmente microbiota se refiere solo a los microorganismos que están presentes. Sin embargo, el microbioma ya se dirige tanto a la densidad o componente de microorganismos como el efecto a nivel de señalización o efecto, por ejemplo, a nivel metabólico que van a tener dentro del huésped. Este componente y este estudio ha determinado que la interacción con las células epiteliales
que son alteradas por un componente genético producen menos moco, están alteradas las uniones estrechas que funcionan justo como unas uniones que bloquean el paso de los microorganismos que se encuentran en el lumen intestinal hacia la lámina propia. Cuando en los pacientes con CUSI, por ejemplo, se ha descrito que no existen estas uniones estrechas o se producen de forma disminuida por alguna mutación o algún componente genético, estos microorganismos se traslocan e inducen un estado de inflamación, se acumulan las células del sistema inmunológico principalmente inflamatorias en la lámina propia intestinal y de esta forma se establece un estado inflamatorio. Lamentablemente, nuestro organismo no es capaz de detener este proceso en los pacientes, entonces se monta una respuesta proinflamatoria crónica, ya que hay un fallo en los controles de la respuesta inmune, que es a través de las células T reguladoras, las células B reguladoras, todos los componentes de tolerancia están alterados. No se sabe bien si es un proceso de disminución o de hiperproducción de estas células que no llega a ser suficiente para suprimir la respuesta proinflamatoria. Entonces, justo estas cuestiones nosotros nos hemos preguntado cómo funcionan estas células reguladoras que deben de tener el proceso proinflamatorio en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces decidimos estudiar tanto factores genéticos, factores inmunológicos y también algunos que, bueno, ustedes saben las publicaciones que se han realizado con PANCO sobre los aspectos epidemiológicos y ambientales. Y bueno, dentro de los componentes de la respuesta inmune en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues es bastante compleja. Hay diversos tipos de respuestas como son la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3. En general esto pues solamente es para que sepan que hay diversas células como son las células innatas. Su contraparte que es la respuesta inmune adaptativa son las células inmunes adaptativas. Se montan diversos factores de transcripción maestros para regular estas respuestas y se secretan mediadores bioquímicos proinflamatorios como son las citocinas o antiinflamatorios también como son citocinas reguladoras y de esta forma se establece un intento del organismo por controlar la respuesta proinflamatoria. El equilibrio de la respuesta inmunitaria intestinal es muy importante, ya que en homeostasis o en un estado controlado, en equilibrio de la respuesta proinflamatoria, va a haber suficiente cantidad de células que contengan este proceso inflamatorio, como son las células T reguladoras, las que les decía antiinflamatorias, y una disminución de las células que inducen inflamación. Estas solo se deben de activar o de prender estas respuestas cuando es necesario, cuando, por ejemplo, algún agente un agente patógeno como Clostridium o bacterias gram negativas como E. coli ingresan y proliferan en el intestino, entonces hay que eliminarlas. Lamentablemente, dentro de los factores etiológicos que se han descrito, no hay alguno que sea como exclusivo para que induzca la actividad o la presencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se han descrito, por ejemplo, la presencia de cepas como las gram negativas como E. coli, las enteroadherentes, también como Clostridium, algunas bacterias que hacen que la respuesta inmune quede prendida. Y por cuestiones genéticas, un individuo genéticamente susceptible es imposible que bloquee o contenga la respuesta y de esta forma se haga crónica. Aquí del lado derecho es lo contrario, ¿no? Cuando entonces se pierde este equilibrio, disminuyen las células T reguladoras, se quedan las inflamatorias, se acumulan y generan un daño en las células epiteliales intestinales. Aquí es como este progreso, este proceso que se ha descrito que lleva al desarrollo de diversas como secuelas o consecuencias de la enfermedad. Por ejemplo, en el inicio pues hay una homeostasis, hay un equilibrio también del microbioma intestinal, es decir, que hay bacterias comensales y un poquito de bacterias patógenas, pero son contenidas por la sobrepoblación de las bacterias comensales o de los microorganismos comensales, es decir, los que viven ahí normalmente y no generan una respuesta de enfermedad en nuestro organismo. Y las células T reguladoras están presentes, las células proinflamatorias también, y en dado de que se requiera por un estímulo antigénico luminal externo, pues entonces se prenden. Y lo que se ha visto es que el inicio de la actividad o la progresión hacia tanto la enfermedad de Crohn o CUSI es derivado de alguna señal externa, como puede ser un agente del microorganismo de la microbiota, algún agente de la dieta,
o también pues simplemente es la activación del sistema inmune. Para esto, bueno, en la fase de inicio pues se prenden las respuestas proinflamatorias, llegan de la periferia las células circulantes, que son principalmente polimorfonucleares o células T, macrófagos, llegan a la lámina propia, se acumulan y empiezan a secretar mediadores quimioatrayentes, es decir, que a distancia otras células que estén, por ejemplo, en el timo, en el vaso, no sé, en algún otro órgano linfoide primario, se dirijan específicamente hacia el sitio de la lesión o del daño para que entonces traten de eliminarlo. Aquí empieza donde se ha descrito que alteraciones o genes en el complejo mayor de histocompatibilidad hace que estas células sean persistentemente activadas y entonces se establezca un estado crónico y se desarrolla inflamación severa, donde ya las células van a generar, por ejemplo, metaloproteinasas, algunas moléculas que generan lisis de las células epiteliales y se genera erosión de estas células, haya una resistencia a las terapias, a la monoterapia principalmente, y termine con la hiperplasia epitelial, con el daño en las células de macrófagos residentes de tejido, y entonces se inician los procesos de fibrosis, se vean alterados los procesos de cicatrización epitelial y de remodelación tisular, y de esta forma se cree un ambiente aberrante, ¿no? Aquí ya se perdió la tolerancia inmunológica, la capacidad de detener la inflamación, y bueno, ahí está todo el progreso, ¿no? La historia desde que hay un intestino como en homeostasis hasta el desarrollo de enfermedad inflamatoria crónica o severa, ¿no? Ahí pueden ver la progresión. Y bueno, debido a estas como historias que se han contado sobre las alteraciones a nivel de la remodelación y reparación tisular, ya que es como la fase de inflamación crónica, en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, pues decidimos estudiar aquí en México estos procesos en nuestras poblaciones. En Latinoamérica no hay muchos estudios que revelen cómo se dan estas vías fisiopatológicas, y menos en personas de nuestra población. Decidimos estudiar unas metalproteinasas que son reguladoras, pueden participar en la proliferación de las células, en la remodelación y reparación tisular, como les muestro aquí, en procesos de adhesión y migración celular. Y bueno, esto es generado debido a que los linfocitos T reguladores, que son células que controlan la respuesta inmune, van a secretar en su superficie unas moléculas que se llaman enfrinas. Estas van a inducir que los fibroblastos secreten otras moléculas que se llaman metaloproteinasas. Estas sirven como tijeras para facilitar el proceso de remodelación y reparación, como que cortan y pegan las células epiteliales y las proteínas de matriz extracelular para favorecer los procesos de regeneración del epitelio. Les decía, se daña por la inflamación, entonces después lo tenemos que reparar. ¿Cómo se hace este proceso que lleva, por ejemplo, en los pacientes con Crohn a desarrollo de fibrosis? Bueno, esta es una de las preguntas que nosotros nos hicimos y estudiamos estas moléculas que se llaman enfrinas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Yo les voy a hablar como de estos hallazgos que no son de otras poblaciones, sino que son hallazgos novedosos en la población latinoamericana y que creo que son de interés porque nos hablan de nuevos mecanismos, de nuevas vías fisiopatológicas aplicadas a la práctica clínica. En este caso usamos pacientes con CUSI activo, CUSI remisión, Crohn activo, Crohn en remisión y controles. Los controles eran pacientes sin datos de inflamación intestinal y sin diagnóstico de algún tipo de colitis. En este caso analizamos las metaloproteinasas 10, 23 y la enfrina, que es la molécula maestra de la regulación del proceso de reparación intestinal. Interesantemente encontramos que metaloproteinasa 10, que es altamente proinflamatoria y va a generar un daño, una erosión a nivel es como la que recorta, y metaloproteinasa 23, una gelatinasa, es la que va a pegar. Y enfrina es el control maestro de estas dos. Entonces lo que encontramos es que la que es inflamatoria, la mala, digamos, va a tener una asociación con la actividad histológica severa en pacientes con CUSI. Bueno, ya está en la P de 0.001 con un coeficiente de correlación de 0.10 y un intervalo de confianza que, bueno, aquí les presento. Y como pueden ver, bueno, esta es una molécula que hasta puede ser un blanco dirigido hacia la terapia, ¿no? Bloquear o regular la producción de esta metaloproteinasa con algún vector, un inhibidor, bueno, puede ayudar a los pacientes, y además ayuda a predecir sus niveles, el tipo de actividad histológica que va a tener.
Y bueno, dentro de esto, en resumen, encontramos que en CUSI, tanto en la enfermedad de Crohn, estas moléculas se comportan de forma diferente, lo cual nos puede ayudar a dirigir el entendimiento de esta vía fisiopatológica a un perfil que prediga el tipo de, por ejemplo, aquí en este caso, de actividad histológica. En CUSI, la enfrina va a regular y va a aumentar la producción de metaloproteinasa 10, se va a inducir una mayor secreción de factores de crecimiento y una mayor degradación de los componentes de matriz extracelular, y además va a inducir una migración e infiltración de las células de la periferia, principalmente macrófagos, hacia la lámina propia intestinal. Pues ya se publicó este artículo en el 2020 y eso fue lo que encontramos en CUSI, donde las células van a estar más susceptibles a la producción de esta metaloproteinasa 10 y van a tener un curso clínico más agresivo. En cambio, en Crohn se vio que hay una menor producción de metaloproteinasa 10 y entonces esto ayuda a que la cicatrización y los procesos de reparación tisular se den de forma adecuada, tanto por los fibroblastos como los macrófagos y las células inmunes de la lámina propia, y se contenga el proceso inflamatorio. Y por eso nosotros vemos en México un proceso de enfermedad de Crohn con un curso clínico menos agresivo que el CUSI. En CUSI es más agresivo en México y la enfermedad de Crohn es menos prevalente y con un fenotipo menos agresivo, es más, un curso clínico más benigno. También estudiamos otra nueva línea que son las proteínas antiproliferativas, las proteínas TOP o BTG, justo porque ellas van a ser como unos frenos que van a inducir la progresión del ciclo celular, lo van a bloquear o lo van a inducir. Lo que hemos visto es que, como su nombre los dice, antiproliferativas, pues lo que van a hacer es que van a inhibir, en este caso, particularmente en el intestino, la progresión del ciclo celular de la fase G1 a la fase S y van a bloquear los procesos de proliferación celular. Estas se han estudiado principalmente en cáncer, donde se ha visto que participan en el desarrollo de tumores de tiroides, de mama y de pulmón. Cuando no están estas proteínas, se induce la proliferación, funcionan como genes supresores de tumores, pero nunca se habían preguntado cómo funcionan a nivel del sistema inmunológico y en particular en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, lo que se sabía es que las proteínas TOP y BTGs van a bloquear la proliferación de células inmunes, infiltrantes, principalmente macrófagos, neutrófilos y células NK. Pero ¿qué pasa en los estados inflamatorios crónicos, especialmente enfermedad inflamatoria intestinal? No se sabía nada y pues a nosotros nos causó curiosidad, principalmente porque si los TOPs van a generar proliferación de células inmunes, entonces deben de estar muy presentes, ¿no? O están disminuidas, bueno, no sabíamos. Entonces decidimos estudiarlos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y encontramos dentro de nuestros hallazgos principales es esto, ¿no? Que, bueno, estudiamos todos los miembros que son top 1, top 2, BTG1, BTG2, BTG3 y BTG4, en pacientes con CUSI, con Crohn y controles. Y comparamos los diversos estados de actividad clínica, remisión y actividad. Y bueno, interesantemente encontramos que en los pacientes controles están estos frenos inmunológicos, pero no están presentes en los pacientes con CUSI, principalmente con actividad. En algunos casos se llega como a tratar de compensar este proceso y aumentan en el estado de remisión, pero en los procesos de actividad o severidad de la enfermedad están bloqueadas estas proteínas antiproliferativas, lo cual sugiere que, bueno, tienen un papel tanto a nivel de la respuesta inmune, porque van a inducir, bueno, van a tratar de compensar la respuesta inmunológica, serían como proteínas reguladoras, pero no llega a ser suficiente. Por ejemplo, en este caso top 1, bueno, aquí en esta gráfica está cómo aumentan los pacientes controles. En esta gráfica aumentó de forma muy significativa en los pacientes de top 2, en el grupo de pacientes con CUSI en remisión. Algunas, como BTG2, también sube de forma importante, y en el caso de BTG1, pues parece que tiene una función de tipo compensatorio porque aumenta en los grupos con actividad, principalmente con CUSI. Sin embargo, bueno, esto fue de interés porque no se conocían estas vías fisiopatológicas. Y bueno, aquí está como un resumen gráfico de estos mecanismos que nosotros describimos, cómo la familia de los TOP y BTGs en pacientes con enfermedad inflamatoria se comporta. Por ejemplo, en el primer escenario, que es en un estado de remisión, o control, digamos, ¿no? Que allí se logra
proliferación de las células inmunes controlada, hay un estado de tolerancia guiado por las células T reguladoras y un equilibrio, se contiene un poco las células T efectoras, que son las proinflamatorias, las TH1, las TH2, las TH17, y de esta forma se bloquea la inflamación, la activación de linfocitos T, la proliferación de macrófagos, de neutrófilos y de células NK. En el caso de los pacientes con CUSI activo o Crohn, se vio lo contrario. Las células proliferan, hay una desproliferación exagerada y descontrolada de macrófagos, de células polimorfonucleares, de citocinas, también hay un incremento de la producción de TNF-alfa, de interferón, de interleucina 6 y de células proinflamatorias, ¿no? Las TH1, TH2 y TH17. Entonces, de esta forma, el tú poder saber cómo está tu perfil de expresión de esta familia, pues te ayuda a saber cómo está tu estado inmunológico, ¿no? Y con esto poder generar una firma que te ayude a generar un perfil no tan clínico, sino un perfil inmunológico, que de esta forma tú extrapoles hacia la práctica clínica y sepas entonces en qué estado está tu paciente a través de estas vías que están siendo caracterizadas. Otra que tiene mucho que ver, como por ejemplo con intervenciones nutricionales, es el estado nutricional de los pacientes. Se ha descrito que en los pacientes con Crohn hay una deficiencia a nivel del selenio, pero lo mismo, esto es en otras poblaciones. Nosotros decidimos estudiar cómo se comporta el selenio en los pacientes con CUSI, y lo que encontramos fue que hay una disminución de la cantidad de selenio en los pacientes, y se sabía que hay una proteína, que es la proteína de unión a selenio tipo 1, que se encarga de transportar el selenio al interior de la célula y este sea absorbido y entonces tenga un efecto antioxidante e inmunorregulador, es decir, que controle un proceso antiinflamatorio. Se llaman proteínas inmunorreguladoras, ¿no? Capaces de contener la respuesta proinflamatoria, y lo que encontramos fue que los pacientes con CUSI activo tienen disminuida esta proteína y en las condiciones de remisión se vuelve a expresar. Entonces, bueno, hicimos un análisis genético, un análisis también de proteínas, y encontramos que los pacientes controles pues tenían una cantidad de proteína. Estas flechas nos indican las células positivas o inmunoreactivas, a las proteínas LMBP1 positivas. Curiosamente encontramos que en la mucosa hay muy poquitas, y en las capas, como por ejemplo la submucosa, donde hay una mayor cantidad de infiltrado inmune, las células inmunes son las que le están expresando, y son las células dobles positivas, que son como aquí señaladas de color marrón con rosa, que corresponden a células de tipo macrofágica. Es decir, los macrófagos van a llevar esta proteína, pero las células epiteliales no la están produciendo. Y al parecer se localiza más su producción en la capa más interna, que es la submucosa, en la mucosa no tanto. Estos son pacientes que tuvieron una actividad histológica severa, y justo también se encontró una asociación de la expresión de esta molécula con el curso clínico más benigno. Es decir, los pacientes que tenían mayores niveles de expresión de esta proteína tenían un curso clínico más benigno, caracterizada por la presencia de actividad inicial y más de 2 años de remisión prolongada. Esto nos ayuda como a predecir, ¿no? Si tú tienes una firma con un CEL-MVP1 bajo, bueno, vas a tener un curso clínico menos agresivo y vas a poder lograr la remisión prolongada por más tiempo. Y además, esto va a favorecer que la actividad histológica, es decir, tu infiltrado inflamatorio, no sea tan agresivo y entonces tengas una disminución de la actividad histológica. Además, también, bueno, lo que hicimos fue como hacer un diagrama, como un abstract gráfico donde vemos que justo el selenio pues puede ser adquirido por la dieta. En los pacientes se les manda su suplementación, y justo los que tengan una mayor expresión del selenBP1 van a lograr tener una mejor asimilación de esta selenoproteína y van a poder resolver o contener más fácilmente la inflamación, en comparación con aquellos que por alguna causa que no conozcan, un proceso de metilación o de silenciamiento genético, no tienen suficiente expresión de esta selenoproteína, y esto lleva a que haya una mayor inflamación, a mayor acumulación de células inmunes infiltrantes, y bueno, esto bloquea un poco la contención de la respuesta antiinflamatoria, y bueno, no les vaya muy bien a este grupo de pacientes.
De esta forma, pues podemos ver la utilidad del conocimiento de las vías fisiopatológicas a la práctica clínica y al establecimiento de fenotipos inmunológicos que nos ayuden a tener un mejor abordamiento en los pacientes. También estudiamos, por ejemplo, el caso del gen del receptor de folatos 1, que este va a regular el transporte de la vitamina B y del folato hacia las células epiteliales. El ácido fólico se absorbe principalmente en el intestino y se almacena en el hígado. Lo que vimos fue que los pacientes, por ejemplo, con CUSI, no tenían una expresión de este receptor muy poquita, como pueden ver, en comparación con los pacientes controles. Esto es en la mucosa colónica. Y en el ilion encontramos que también está disminuida tanto en los pacientes con CUSI activo, pero aumenta como un poco más en la región, en los pacientes en remisión en la región del ilion terminal. Sin embargo, bueno, lo que aquí hay que hacer un importante análisis es que la mayoría de estos pacientes tenían pancolitis. Sin embargo, el proceso inflamatorio casi siempre se manifiesta a nivel de la mucosa colónica. Entonces, bueno, ahí esto es importante porque si tú le suplementas vitamina B, folatos, pues no van a tener una absorción porque no tienen un transportador de esta molécula. De esa forma, pues te puedes evitar a lo mejor como dirigir mejor una dieta, ¿no? Tanto a nutriólogos con la suplementación, por ejemplo, de selenio, de otro elemento que sea más fácil que su organismo absorba, porque sí van a estar presentes los transportadores en sus células intestinales. Otra cosa que estudiamos son los receptores del transporte de vaniloides, que son mecanorreceptores que se han estudiado porque son los receptores que tienen como sustrato una molécula que se llama capsaicina. La capsaicina es una sustancia que está en los chiles, principalmente en la dieta mexicana. Bueno, como ustedes saben, la dieta mexicana es rica en esta sustancia. Entonces, pues preguntamos, bueno, normalmente dicen que es irritante, que es proinflamatoria y lo que se postulaba es que no es bueno tener estos elementos en la dieta porque generan justo una hiperreactividad del sistema inmunológico. Lo que se ha descrito es que la capsaicina va a regular el intercambio de iones a nivel de la célula, de la superficie o las membranas de las células epiteliales y va a inducir un mecanismo de remodelación del calcio a nivel intracelular y bueno, esto va a generar que haya una motilidad intestinal que también sea como controlada. Entonces de ahí surgió la idea que pues posiblemente la capsaicina va a tener un efecto regulador, ¿no? A través de la estimulación del receptor tipo 1 de vaniloides, que es el TRBP1. Los TRBPs, como pueden ver aquí, es una célula epitelial intestinal, se expresan principalmente en la parte apical, es decir, la parte que está hacia el lumen intestinal, donde hay una gran carga antigénica, y estos van a controlar una señalización a nivel intracelular que va a activar los transportadores de ATP y va a generar energía y esto va a modular también la motilidad intestinal. Y bueno, interesantemente vimos que los receptores de vaniloides están disminuidos en los pacientes con CUSI activo y aumentados en los pacientes en remisión, en el caso del TRBP1. Y esto nos llevó a estudiar toda la familia y bueno, encontramos que igual, por ejemplo, el TRBP2 está aumentado en los controles y disminuido en todos los pacientes con CUSI activo, todos los miembros TRBP2, 3, 4, 5, a excepción del 6, lo cual nos habla de que estos receptores tienen que ser inducidos a través de la dieta, por ejemplo, con capsaicina, para que entonces se logre este mecanismo de control de la inflamación como podemos ver en los controles. Entonces, justo esos fueron datos como fisiopatológicos novedosos que también pueden generar como futuras estrategias o alternativas del tratamiento con la intervención nutricional. Y bueno, además se hizo una firma de genes con la expresión de diversos genes que participan en diversas vías fisiopatológicas y se encontró su asociación con desenlaces clínicos, ¿no? Estos son pacientes con CUSI mexicanos. Lo encontramos, por ejemplo, un aumento de la expresión del gen IRGM, de la vía de la autofagia, se asoció con una respuesta a tratamiento convencional con 5 aminosalicilatos. Los pacientes que tienen mayor expresión de este gen van a tener una mejor respuesta a este fármaco. En el caso de inhibidores de la respuesta como son incremento de la expresión del CTLA4 o de FOXO4, se asocia con una mejor respuesta, una mejor remisión histológica por un tiempo prolongado. También una disminución de los transportadores de solutos
principalmente, por ejemplo, el transportador de solutos CLS26A3, se encontró que está asociado con un curso clínico que va a iniciar primero con actividad inicial y una remisión prolongada. También una mayor expresión de este transportador de zinc ayuda a que la evolución de la enfermedad sea solo de 10 a 15 años y ya no progrese, ¿no? Ya no se deteriore más el paciente. Una mayor expresión, por ejemplo, de esta enzima que tiene que ver con el estrés oxidativo, que es SO2, se correlaciona con una actividad histológica severa, es decir, va a haber una mayor cantidad de estrés oxidativo derivado de la actividad inflamatoria crónica. Metabólicamente también hay alteraciones, por ejemplo, un aumento de la expresión de aldolasa B1, que va a controlar el metabolismo de los carbohidratos. E interesantemente se encontró que una mayor expresión de estas moléculas van a asociarse con un curso clínico benigno prolongado caracterizado por la presencia de una actividad histológica inicial activa y de una remisión por más de 5 años. Entonces, bueno, estas firmas de genes, de estas correlacionadas con el fenotipo inmunológico, pues nos ayuda a predecir el curso clínico o el desenlace clínico en los pacientes. Bueno, dentro de las vías fisiopatológicas, pues se han descrito principalmente pérdida de tolerancia, una menor capacidad del sistema inmuninato para reconocer lo propio y lo no propio, también defectos a nivel de la barrera epitelial y diversos mecanismos que tienen que ver como con regulación de los metabolismos de ácido nucleicos, de triptofano, de moléculas coestimuladoras, de procesamiento de RNA, activación de inflamasoma y de efectos de señalización de las células inmunes innatas. Estos son como los que se han descrito como nuevos mecanismos asociados. Nosotros, como les comentaba, decidimos ver cómo están los frenos inmunológicos, es decir, si tú tienes una respuesta activa, por ejemplo, en COVID, ¿qué podría servir para atenuar o bloquear este proceso de forma natural? Pues son las citocinas reguladoras. Estas son la IL-10, la interleucina 35, interleucina 37, que en modelos murinos donde se administran de forma externa, como por un vector, esto induce que los ratones no desarrollaran colitis. Entonces, de ahí nosotros pues decidimos estudiarlos también en los pacientes y justo encontramos que estas células están aumentadas, estas células T reguladoras, B reguladoras, las células plasmocitoides o células dendríticas presentadoras de antígeno profesional, principalmente reguladoras, las células CD123, están aumentadas sus números y también sus mediadores bioquímicos antiinflamatorios. Y esto es como un mecanismo de tipo compensatorio, un incremento de la producción de estas citocinas para controlar la pérdida, la regulación de la respuesta inmunológica y la pérdida de la tolerancia. Y de esta forma bloquean el proceso de proliferación de las células efectoras o inflamatorias. Entonces, esto es muy interesante porque pensaríamos, bueno, estas células están disminuidas, las señales de regulación pues no están presentes, pues resulta que sí están presentes, sí están siendo producidas de forma importante, pero no logran tener un mecanismo. ¿Y esto es por qué? Porque hay una combinación de factores inmunológicos, de factores genéticos que las hacen aberrantes y también de la interacción con factores ambientales, ¿no? Entonces, como es una enfermedad son enfermedades poligénicas, multifactoriales y complejas, pues no es solamente estudiar una vía, ¿no? Sino la interacción de todas estas señales, pero a través de estos mecanismos fisiopatológicos se pueden generar herramientas que sirvan para la práctica clínica, ¿no? El conocimiento de esta enfermedad, estas vías nos ayuda a tener una mejor certeza de qué está pasando en cada paciente, ya que no todos los pacientes se van a comportar de forma similar y nos ha ayudado, por ejemplo, el estudio de poblaciones grandes, los estudios de asociación del genoma o GWAS, destacan mecanismos patogénicos muy importantes dentro de lo que les comentaba, pues por ejemplo el reconocimiento de receptores que interactúan con la respuesta inmunitaria, que son los TLR, los receptores NOD, también las vías de la respuesta y de la respuesta TH17 e IL-23, que ayudó al desarrollo de fármacos como es el ustekinumab, ¿no? Que justo se encarga de bloquear la señalización de interleucina 23. Y bueno, de esta forma tener un mayor repertorio de herramientas o de terapias biológicas dirigidas específicamente a un fenotipo particular. Dentro de los factores ambientales, pues les decía, ¿no? Hay diversos, como los que les pongo en esta imagen, donde se han involucrado el tipo de actividad física, el sedentarismo, la apendicectomía, el tabaquismo, el estrés,
la vitamina D, los niveles de vitamina D, el tipo de higiene, el tipo de dieta, los hábitos para dormir, las medicaciones, el microbioma y la susceptibilidad genética. De estos, pues no, lo que más a mí me ha llamado la atención es la dieta, también el microbioma intestinal, ¿no? Cómo interactúa con el sistema inmunológico para que entonces se genere una enfermedad, ¿no? Y esto es a través de la disbiosis. La disbiosis, pues, es un desequilibrio de los componentes o diversidad de las cepas que hay en tipo de microorganismos que hay, ¿no? Y bueno, les decía de la dieta. Pues se ha descrito justo esta interacción del huésped, los factores ambientales y los factores inmunológicos. Por ejemplo, si es una dieta rica o alta en fibra, pues se va a hacer una diversidad microbiana más amplia. Y justo lo que se ha asociado con enfermedad inflamatoria intestinal es una pérdida de la diversidad de la microbiota intestinal. En procesos inflamatorios crónicos también, como por ejemplo la obesidad, justo se ve lo mismo, que la pérdida de la diversidad biológica de la microbiota genera que entonces bacterias patobiontes como son los firmicutes se produzcan, se proliferen en el intestino, y las bacterias que son reguladoras, por ejemplo los lactobacilos, que producen ácidos grasos de cadena corta, no se estén produciendo. Y justo estas bacterias son muy importantes, las bacterias que vienen de la fibra, porque van a ayudar a que los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propianato y el acetato, controlen la integridad de la barrera epitelial. Hay una mayor producción de moco, que es una barrera que contiene la translocación de los agentes luminales hacia la lámina propia, es una barrera. Entonces, de esta forma las células se protegen, las células del intestino, y además va a favorecer que en la lámina propia intestinal haya un nicho, que se llaman así un microambiente, que favorezca los estados de inmunorregulación. Es decir, ahí se va a generar ese nicho perfecto para que entonces las células T reguladoras proliferen, se maduren, se hagan en grandes cantidades y ayuden a controlar no solo la respuesta inmune del intestino, sino de todo nuestro organismo. Y entonces de esta forma estas células proliferen, se diferencien hacia células T reguladoras y se genere un estado de regulación con la producción de interleucina 10, y esto va a bloquear que células, por ejemplo, proinflamatorias como los neutrófilos, los macrófagos y citocinas proinflamatorias pues se acumulen. Y de esta forma, con esto tenemos un estado de homeostasis. Lo que se ha visto en los pacientes es pues obviamente que hay una alteración a nivel de la dieta, con más consumo de carbohidratos, ustedes saben, ¿no? De ácidos grasos, poliinsaturados, y esto disminuye la producción de ácidos grasos de cadena corta, y entonces se genera una disminución de la producción de moco, se traslocan las bacterias que ya están como más firmicutes, más patobiontes, es decir, más inflamatorias, y se desencadena toda la inflamación a nivel de la lámina propia, se acumulan células inflamatorias, y de esta forma es imposible contener el proceso inflamatorio. Entonces, bueno, tanto las células inmunes y como la dieta y como vieron el componente de la microbiota intestinal, pues son los elementos fundamentales en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, ya para terminar, bueno, esto me encanta, que es la interacción justo del microbioma con el metaboloma en la enfermedad inflamatoria intestinal. En unas condiciones de estado de homeostasis o de equilibrio, el butirato, los ligandos del receptor receptores ácido aril van a mantener las uniones estrechas del epitelio intestinal y van a favorecer la proliferación de los estados inmunorreguladores o antiinflamatorios por la presencia de células T reguladoras y de interleucina 10 y TGF-beta. Estos son un estado con tolerancia. Pero cuando se pierde esta tolerancia a nivel de la mucosa, pues lo que les decía, ¿no? Se traslocan las bacterias, los microorganismos patógenos, y de esta forma se activa el sistema inmune, se activan las señales de inflamación, y el huésped pues es imposible que contenga, porque estas señales ambientales y inmunológicas sí son persistentes, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta inmune se hace aberrante y de esta forma tenemos enfermedad inflamatoria intestinal.
Y bueno, esto es todo. Estas son conclusiones así a grandes rasgos, que bueno, en general lo que hemos visto en poblaciones mexicanas es que los pacientes con QSI activo tienen menos células con fenotipo regulatorio en comparación con los pacientes con enfermedad de Crohn, lo cual sugiere que hay un defecto en la regulación del proceso inflamatorio y parece jugar un papel en la fisiopatología. Sí son menos en el caso de ciertas células, pero la mayoría de, por ejemplo, células T reguladoras y células B reguladoras están aumentadas, pero no logran contener el proceso proinflamatorio. Y también, bueno, el estudio de citocinas y nuevas moléculas o vías como las que les presenté que regulan la respuesta inmunológica podrían ser empleadas como nuevas alternativas en el tratamiento de la enfermedad. Y las futuras terapias estarán dirigidas a empatar el fenotipo patogénico específico de cada enfermedad en los pacientes de forma individualizada. La evaluación de los perfiles genéticos y proteónicos para cada paciente permite una evaluación más exacta del pronóstico de la enfermedad y el uso de terapias específicas para antagonizar los mediadores inflamatorios. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda o comentario o es al final. Muchas gracias. Después de esta excelente intervención de Gabriela, yo no voy a meterme en este mundo un tanto complicado. Yo en esta agenda siempre hablo de epidemiología, de etiología y fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Sabemos que hay un incremento de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn. En algunos países se está reportando, como en Colombia, un incremento más de la enfermedad de Crohn que de colitis ulcerosa. Es aquí donde viene el planteamiento de cuáles pudieran ser los factores responsables de este incremento y ya Gabriela nos ha mencionado varios de ellos que debemos indiscutiblemente pensar y ver qué planteamientos se pueden postular al respecto. Vamos entonces, como ustedes ven acá, el resumen de la fisiopatología, algunas de las láminas que presentó Gabriela, y entramos en la parte de cómo hacemos el diagnóstico en enfermedad inflamatoria. Correlación de aspectos clínicos de laboratorio, endoscópicos e histológicos. Posibles diagnósticos diferenciales, algo que no debemos olvidar, deben ser descartados. Nos dice la Biblia Europea de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, la ECO, los síntomas de enfermedad de Crohn son heterogéneos, como lo sabemos, pero comúnmente incluyen, vamos a ver si esto coincide con los síntomas que refieren nuestros pacientes en la consulta, abdominal, pérdida de peso, diarrea crónica. Estos síntomas pudieran crear la sospecha que nuestro paciente tiene una enfermedad de Crohn. Pensemos en toda diarrea crónica en enfermedad inflamatoria intestinal, porque muchas veces está ocurriendo algo que queremos combatir y para eso necesitamos educar demasiado, es que se haga un diagnóstico precoz. Estamos viendo que con frecuencia cuando le hacemos la pregunta ¿qué tiempo usted tiene con la diarrea? 5 años. ¿Y cuántos médicos lo han visto? 7 médicos, 8 médicos. Entonces, esto forma parte de esa preocupación para que el diagnóstico sea precoz y que nuestros pacientes lleguen a nuestras consultas en fase de inflamación y no como nos están llegando complicados con una gravedad importante, con estenosis, con fístulas, donde ya es mucho más difícil aportarle esa ayuda que siempre queremos. Entonces, bueno, en Crohn, sí, esos son los elementos acompañados de los otros que están mencionados ahí. Y también nos dice la ECO, síntomas de colitis ulcerativa son dependientes, por supuesto, de la extensión y de la severidad de la enfermedad. Incluyen la diarrea mucosanguinolenta, tenesmo, urgencia, incontinencia fecal, defecación nocturna y fatiga a veces se pueden reportar. El incremento en la frecuencia de las evacuaciones, dolor abdominal, anorexia, fiebre,
ya en el caso de que estemos en presencia de una colitis severa. Realmente, de acuerdo con esto, pareciera que desde el punto de vista clínico no hay mayores complicaciones y que con esos elementos nosotros podemos pensar, oye, mi paciente puede tener una enfermedad de Crohn, vamos a estudiarlo. Mi paciente puede tener una colitis ulcerosa. Viene el punto, uno de los puntos cardinales, la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Hay algún dato específico que nosotros, cuando hacemos los lunes, martes, miércoles colonoscopias en nuestros servicios y los días que lo hacen ustedes en las unidades de ustedes, nos permitan, esto es una colitis ulcerosa o esto es una enfermedad de Crohn? Bueno, no es fácil responder esta pregunta. Aquí vemos algunos ejemplos. Dice la ECO, cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria, ileocolonoscopia, no solamente colonoscopia, hay que explorar esos últimos centímetros del ilio. Con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. En eso estamos claros. La idea es que en la medida en que vamos haciendo estos enunciados, vayan quedando como que grabados los puntos claves. También nos dice la ECO, no hay características específicas para colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la endoscopia. Yo puedo pensar, tiene una colitis ulcerosa y terminan siendo otra cosa. ¿Sí? Lo importante de abrir el abanico del diagnóstico. Ulcerosa, o más útil, es que no se ve, por ejemplo, en algunos casos de amibiasis, en la mayoría de los casos de amibiasis, o de enfermedades bacterianas, que vamos a ir mencionando, y con clara demarcación cuando es afectada a la izquierda, que podemos decir, oye, mira, aquí definitivamente hay una clara demarcación entre la mucosa inflamada. Las lesiones son discontinuas, como lo sabemos, presencia en un porcentaje de ellos de estenosis y fístulas y lesiones generalmente no las vemos en colitis ulcerosa. En enfermedades de Crohn, las úlceras tienden a ser longitudinales y pueden estar asociadas a apariencia en empedrado. Eso también es fácil. Pregunta importantísima. ¿Cuándo realizar ileocolonoscopia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o en quienes sospechamos esta posibilidad diagnóstica? Tan pronto como sea posible antes de iniciar un tratamiento obligatorio. ¿Qué hacemos? Iniciamos con una sigmoidoscopia sin preparación. El paciente nos llega en fase crítica desde el punto de vista clínico. Podemos hacer un enema para limpiar los últimos centímetros y lo que queremos es ver cómo está esa mucosa de recto y sigmoides. Lo preparado porque si está en crisis y le hacemos una preparación como las que conocemos, pues desencadenar. Evitamos hifofo-soda porque pueden confundir las lesiones. Biopsias, y con nosotros está la doctora Teresa Clegg-Hill, que más adelante o dentro de unos minutos nos va a aclarar estas dudas que algunas veces se nos presentan. Biopsia, Clegg-Hill, al menos 2 de 5 segmentos, incluyendo ilio y recto, tomando de las áreas más lesionadas y de mucosa sana. Una pregunta que le formulo en este momento, ¿por qué tomar biopsia de la mucosa sana? Una muy buena respuesta. Tomar biopsia dirigida, inusual. Evaluar la respuesta al tratamiento y llegar a ese concepto de curación mucosa que quiero que me acompañen haciendo un artículo del mismo porque tenemos que definir muy bien qué es curación mucosa. Curación mucosa, hablamos de mejoría mucosal o de curación mucosa. Es un tema que hemos planteado en reuniones y la pregunta que también surge después de este tema es ¿qué porcentaje, el último congreso de Galipán, se lo hice a la doctora de Portugal, qué porcentaje de sus pacientes han tenido, después de un tratamiento estricto, con buena adherencia, curación? Pues esta fue un 30-40 aproximadamente. Entonces, es un tema bien interesante que debemos definir
de enfermedad inflamatoria intestinal está trabajando en esto. Yo creo que podemos apoyar en mucho esas ganas que ellos tienen de hacer las cosas bien. Evaluar la respuesta al tratamiento, esto es importante con el Trick to Target, que tan conocido es por todos nosotros, y por supuesto una pesquisa de displasia y tratamiento de la misma. No hay duda, es gold estándar, nos ayuda impresionantemente, nos orienta, complementa la historia, el examen físico, laboratorio de imágenes para el diagnóstico, la historia en distinguir enfermedad inflamatoria intestinal, diagnóstico diferencial, abanico que hay que abrir, colitis infecciosa, colitis isquémica, enteropatía por drogas y otras etiologías. Lo hemos dicho, se repite acá, lo que estábamos mencionando. Y esto es un punto que, como comentaba hace unos minutos, la doctora Carla Díaz nos va a hablar en uno de los próximos módulos sobre la terminología endoscópica y la necesidad de unificar ese informe endoscópico. Si ustedes revisan, o si revisamos en 10 pacientes, o vamos a hacerlo más sencillo, en un paciente les decimos, reunimos a 10 gastroenterólogos para que hagan el informe de esas colonoscopias, muy probablemente vamos a encontrar mucha diversidad en esa información. Y es lo que queremos, capacitándonos y manteniéndonos en contacto con este desarrollo de la terminología endoscópica, llegar a esa unificación. Describir muy bien el eritema, describir muy bien la pérdida del patrón vascular, la friabilidad. Es frecuente, es abundante, es apenas perceptible con el contacto con el instrumento. Las erosiones, son úlceras, son aftas. Eso es lo mismo una erosión y un afta, porque estamos tendiendo muchas veces a definirlo de una forma un tanto confusa. Es mi opinión particular, respeto los puntos de vista, la granularidad, cómo la vamos a explicar, cómo la vamos a definir, las úlceras, las estenosis, son franqueables, no franqueables, el empedrado y estos pólipos inflamatorios. Tema, como les digo, de un próximo módulo. Esto es un manual que hemos hecho con mucho cariño y que presentamos en el Congreso de República Dominicana en abril del año pasado, y lo pueden visitar en la www.terminología endoscópica enfermedad inflamatoria intestinal online. Casualmente hoy hablaba con la persona que nos ayudó a hacer esto y vamos a tratar en lo posible de ponerle como que algo más fácil, un link más fácil porque luce un tanto complicado. Ahí van a revisar cuando tengan tiempo, con calma, todo el esfuerzo de un grupo valioso de médicos de Latinoamérica que estuvimos dedicados a desarrollar este manual Atlas y que ya está en algunas páginas y lo que queremos es revisarlo. O sea, esto no se ha terminado, esto es un trabajo que va a continuar y queremos que todos participen en la revisión, en el envío de mensajes y de recomendaciones. Oye, yo creo que de repente la definición que hicieron de la úlcera en este paciente debe ser complementada o por el contrario hay alteraciones que no me parecen que están bien descritas, eso puede ocurrir, o que bueno, yo tengo varias imágenes endoscópicas que quiero que ustedes incorporen en su atlas, bienvenidos, eso es lo que estamos aspirando con este manual. No lo hemos terminado, el trabajo continúa y queremos que sea con la participación de todos ustedes y de esa audiencia que está con nosotros desde el chat. Bienvenidos todos, apreciados colegas, para que trabajemos juntos en este manual Atlas. Ahí vemos esa demarcación que mencionábamos hace unos minutos entre la mucosa sana y la mucosa enferma en colitis ulcerosa. Inflamación continua, afectación del recto, ausencia de enfermedad ileal o perianal en colitis ulcerosa, como ustedes lo saben. Y aquí hay una pregunta que también, bueno, ya se la habíamos anunciado a Teresa. Para un diagnóstico confiable, 2 muestras de 6 segmentos deben ser tomadas, incluyendo, sí, lo que te habíamos dicho. ¿Por qué tomar biopsias de esos segmentos normales? Y en enfermedad de Crohn tenemos lesiones discontinuas, eso lo sabemos, estenosis, fístula, compromiso perianal. Vemos, y aquí está la definición de un afta.
diferenciarla de una erosión, diferenciarla de una úlcera, úlceras aisladas, redondas, lineales, úlceras serpiginosas, mucosa en empedrado, estenosis. Describir muy bien esa estenosis, ulcerada, no ulcerada, franqueable, no franqueable. Y llegamos a un punto que ha sido un tanto difícil desde el punto de vista de convencernos todos que tenemos que familiarizarnos con estas clasificaciones. Hay muchas, es cierto. En colitis ulcerosa tenemos la clasificación de Mayo, Montreal, el U6. Algunos dicen que el U6 es un tanto complicado. Ya se van a dar cuenta que no es como la fisiopatología que les dije que no era complicada. El U6 es bastante sencillo. En Crohn sí hay cierta complejidad en la descripción, pero el CDIS es como más de investigación. El índice simplificado van a ver que es mucho más fácil y Montreal que también nos está ayudando en esto. Aquí está. Tenemos, ¿qué nos dice Montreal? Y las muchachas residentes de gastroenterología saben que y se familiarizan con esto y todo lo que insistimos para que estemos acostumbrados en el día a día, que una proctitis es E1, E de extensión, que una colitis izquierda es E2 y que una pancolitis es E3. Eso es facilito, eso tenemos que hacerlo siempre que tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego vamos al Crohn y vemos que la afectación más frecuente es, como ustedes ven ahí, la ileocolónica, L3. La L2, afectación de colon, 30%. La L1, afectación ileal, 30%. Y vemos que el compromiso de tracto digestivo superior es muy bajo, si acaso un 2%. Le colocamos, dependiendo la edad, A1, A2, A3, A1 menor de 16 años. El comportamiento B1 inflamatorio, qué bueno que nos lleguen nuestros pacientes con fase inflamatoria de la enfermedad, sería mucho lo que podemos hacer, pero nos están llegando como B2 y nos están llegando como B3. ¿Y eso por qué? Por el diagnóstico tardío y en consecuencia la terapéutica tardía. Como ven, se le puede agregar la P cuando hay enfermedad perianal asociada. Fíjense lo fácil que es Mayo. Por favor, que de ahora en adelante siempre y todos los colegas que nos están oyendo nos familiaricemos con Mayo. Mayo 1, mucosa sana. Qué bueno. El paciente, perdón, Mayo 0. Mayo 0, mucosa sana. Qué bueno porque el paciente hace 6 meses tenía un Mayo 3 o un Mayo 2 y hoy tiene un Mayo 0. Esa es la pregunta que yo le hago a muchos, pero estamos viendo. Bueno, tal vez no es muy alto, hay mucha variabilidad en la respuesta. Ok, Mayo 1, ¿qué vemos? Eritema, patrón vascular alterado, friabilidad leve. Se complica un poquito más la cosa, vamos al Mayo 2, eritema, todo lo que dijimos anteriormente, ausencia de vaso, friabilidad, erosiones que no teníamos en el Mayo 1. Y el Mayo 3, úlceras y todo lo demás. Úlceras, edema, eritema, granularidad, friabilidad. Fíjense que de ahora en adelante tenemos como cultura general que informar en todas nuestras endoscopias. Por favor, los posgrados graben esto y vamos a intercambiar esta información con nuestros adjuntos porque muchas veces no estamos actualizados en esta información. Vamos en nuestros pacientes con colitis ulcerosa a clasificarlos de acuerdo con Mayo. La mayoría de los informes que nos llegan al servicio no tienen la clasificación de Mayo y es el momento de comenzar a hacerlo porque, como ustedes ven, es algo muy, muy sencillo. Ok, el U6 que dicen que es complicado. Bueno, fíjense que no. Patrón vascular, ¿es normal? ¿Es obliterado en parches o es obliterado continuo? Y de acuerdo con eso le voy poniendo un puntaje 0, 1 o 2. Eso lo voy a sumar. El sangrado, no hay sangrado. ¿Es sangrado mucoso? ¿Es sangrado luminal leve o es sangrado luminal de moderado a severo? Y le voy colocando los puntos para finalmente saber si mi paciente tiene enfermedad endoscópica severa, enfermedad endoscópica moderada, leve, o si ya está en remisión luego de una terapia que recibió con buena adherencia. Y en relación a las erosiones y úlceras, 0 sin lesiones, 1 con erosiones, 2 con úlceras superficiales y 3 puntos con úlceras profundas. Esa es la clasificación de U6 que
Ok, vamos a trabajar con mayo, pero vamos a entender que U6 es bastante buena y que no es tan complicada como se ha venido mencionando. Llegamos a enfermedad de Crohn y entonces es aquí donde surge el comentario que el C6 es muy complicado. Yo estoy de acuerdo, pero el CES, que es el índice simplificado de enfermedad de Crohn endoscópico, bueno, nos va a permitir evaluar el tamaño de las úlceras, la superficie ulcerada, la superficie afectada y la presencia o no de estenosis, si son franqueables o no. Fíjense que hay 1, 2, 3, dependiendo con los diferentes valores que le voy a colocar a cada una de estas variables, finalmente voy a sumar esos puntos y voy a concluir si mi paciente tiene, endoscópicamente hablando, de acuerdo con el índice simplificado de enfermedad de Crohn, enfermedad grave, enfermedad moderada o enfermedad leve o remisión. Llegamos al punto del diagnóstico diferencial, lo hemos dicho, no toda enfermedad inflamatoria intestinal es enfermedad inflamatoria intestinal y fíjense que aquí hay una larga lista de causas citomegalovirus. Hemos tenido pacientes que se han comportado de manera refractaria. Cuento una anécdota que Teresa conoce, una muchacha que viene de Oriente en muy malas condiciones generales, estaba recibiendo tratamiento tal vez de una forma un tanto irregular. Vemos unas úlceras en sacabocado que algunas veces se describen y las van a ver en el manual. Están las lesiones de esta paciente. Puesto, pensamos en citomegalovirus. Se toma la biopsia y alguien me comentó, tienes que esperar infectología. Infectología me dijo, tienes que esperar el resultado de la biopsia. Yo le dije, yo no voy a esperar el resultado de la biopsia porque la muchacha se me está muriendo. Yo voy a tratarla como citomegalovirus. Y en efecto lo hicimos y al cabo de 5 días la muchacha era diferente completamente y con una evolución que salió del hospital después que yo pensé en varias oportunidades que se nos podía ir. Bueno, tiene en este momento su octava gestación, está hermosa y gracias a Dios se hizo lo que en ese momento se debía hacer. Si nos ponemos a esperar la biopsia, probablemente no estuviese como está la muchacha en este momento. Vemos ahí colitis pseudomembranosa, vemos colitis isquémica como diagnóstico diferencial, amibiasis, no hay lesiones continuas generalmente, pero tampoco es así un patrón muy específico de que permanentemente o siempre vamos a verlo. Lesiones por AINES, cuidado con los AINES en enfermedad inflamatoria intestinal y diagnostiquemos esas lesiones por AINES que las vemos sin enfermedad inflamatoria intestinal y pacientes con rectitis actínica. Tuberculosis, hemos tenido varios casos que pensamos que es Crohn, que los empezamos incluso a tratar como Crohn y que tienen esa nodularidad, esas úlceras transversales, esa estenosis ileal, esa válvula patulosa que es una válvula permanentemente abierta y en Crohn esas lesiones anorrectales, úlceras longitudinales bastosas y ese empedrado que, ojo, no se ve únicamente en enfermedad de Crohn. Pregunta que también surge con cierta frecuencia. ¿Cuándo repetimos la endoscopia en enfermedad de Crohn? No hay un consenso al respecto para aclarar diagnóstico, por supuesto. Cuando hay recaídas, cuando hay nuevos síntomas, refractariedad a tratamiento, porque ahí puede haber citomegalovirus o cualquier otro proceso infeccioso, la consideración de cirugía, porque las cosas no van bien, para cambiar el tratamiento, control del cambio, para pesquisa de displasia, y recordemos que la remisión clínica no siempre se corresponde con la remisión endoscópica. Tú puedes ver un paciente del 0 al 10, esa es la escala que utilizamos en la consulta. ¿Cuántos puntos tienes de mejoría clínica? 9. Hacemos la endoscopia y ese colon está ulcerado y tiene un mayo 2, incluso hasta un mayo 3. No hay correlación clínico-endoscópica generalmente en enfermedad inflamatoria intestinal. Cápsula endoscópica. Doctor Soto, lo están llamando afuera. Perdón, no, se puede quedar. El punto es que el doctor Soto, a quien aprecio enormemente, yo no sé si se lo había dicho, es un amigo número 1 de la cápsula endoscópica.
Yo le voy a contar lo que dice la eco de la cápsula endoscópica. En pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn e ileocolonoscopia negativa, usted tiene derecho a réplica, doctor Soto. La cápsula endoscópica puede ser la modalidad diagnóstica inicial del intestino delgado en ausencia de estenosis o síntomas obstructivos. En este caso, la enterotomografía por resonancia o tomografía o CT debe ser el método de elección. Definitivamente, nosotros debemos en todo paciente con enfermedad de Crohn hacer una correlación de esa ileocolonoscopia con una enterotomografía o con una enteroresonancia. Así, nuestro paciente está bien estudiado. Cápsula endoscópica de intestino delgado tiene un valor predictivo negativo para enfermedad de Crohn de intestino delgado. Es bueno, no hay duda. Es un procedimiento que tiene su valor. Pero la pregunta es, en nuestros hospitales públicos, a nuestros pacientes con enfermedad de Crohn, ¿cuántas veces hemos tenido la necesidad de pedir una cápsula endoscópica si tenemos una ileocolonoscopia y una enterotomografía? Pregunta abierta. Ahí vemos, sí, nos orienta, no podemos tomar biopsia, eso es una limitante de la cápsula, mientras que con enteroscopia indiscutiblemente sí, oye, evaluamos el trayecto que no habíamos visto, vimos una lesión, tomamos la biopsia y nos dio el diagnóstico que ahora anatomía patológica confirma, y además de el valor que tiene tanto en el tratamiento endoscópico de algunas lesiones. Ahí está la enteroscopia con una lesión que parecía Crohn y el patólogo lo reportó definitivamente como una enfermedad de Crohn. Esto es el punto de la doctora Teresa. La biopsia siempre es diagnóstica. Oigan esto, importante grabarlo. No siempre es diagnóstica. Nos permite, nos da una gran ayuda. Pero mucha gente nos ha llamado, bueno, es que estamos esperando la biopsia para ver si lo tratamos como una colitis ulcerosa. Para nada. Hay que hacer la correlación de información con lo que tenemos y la biopsia tal vez nos dé ese diagnóstico, pero pudiera ser que o no tomamos la muestra completa o la patólogo o el patólogo no podía inventar, simplemente tenía que describir lo que estaba viendo. La doctora Teresa, esto es un material de ella, nos dice que los tics o las claves o los datos que no deben faltar en una colitis ulcerosa son distorsión arquitectural, infiltrado inflamatorio transmural, plasmocitosis basal, sobre todo en las fases agudas de la enfermedad, doctora Teresa, criptitis y accesos crípticos. La pregunta, criptitis y accesos crípticos, ¿solamente en colitis ulcerosa o la puedo ver en una amibiasis? Depresión mucinosa, útil pero no específico, así lo puso la doctora Teresa. Y en Crohn, hallazgos, inflamación crónica focal discontinua transmural, irregularidad críptica focal, granulomas, irregularidad de la arquitectura vellosa en el ileum. Doctora Teresa, pase usted adelante y díganos qué opina usted de lo que yo acabo de mencionar. Buenas noches. Lo primero, tomando en cuenta lo que el doctor comentó anteriormente sobre el muestreo del intestino delgado y el intestino grueso al momento de hacer el estudio de un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, y que lo he repetido en todas las conferencias. No es solamente el muestreo exhaustivo del intestino, sino que cada una de esas muestras vayan en envases adecuadamente rotulados, porque no hacemos nada tomando muestras de todo el intestino, desde ilion hasta recto, y colocar todas las muestras en el mismo envase. ¿Ok? Desde el punto de vista morfológico, el patólogo no va a poder diferenciar entre colon izquierdo, colon transverso, colon derecho, recto. Entonces es importantísimo al momento de manejar esas biopsias que esas muestras vengan adecuadamente fijadas, adecuadamente rotuladas en envases diferentes. Lo que preguntó el doctor al principio, ¿por qué tomo mucosa sana? Siempre el patólogo tiene que comparar la mucosa enferma con la mucosa sana. Es mi punto de referencia. Es mi punto de referencia para decir, hay distorsión arquitectural, hay infiltrado inflamatorio transmucosal o transmural, hay depresión mucinosa. ¿Cómo sé yo eso?
porque lo estoy comparando con la mucosa sana. Entonces, para cualquier estudio histológico de cualquier parte del cuerpo, siempre tiene que haber una mucosa referencial para poderla estudiar. Como comentó el doctor Beitia, a veces la biopsia es muy útil y me permite llegar a un diagnóstico certero, pero a veces simplemente lo que voy a hacer es decir, ¿hay enfermedad inflamatoria intestinal o es una colitis? Pudiese ser no infecciosa, pero no puedo establecer con certeza que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal. Los parámetros que vemos aquí obviamente son los que más nos ayudan a hacer el diagnóstico de estas entidades, pero yo no puedo hacer un diagnóstico histológico aislado de la información imagenológica e aislado de la información clínica. La biopsia sola, como planteó el doctor, me va a plantear un abanico de posibilidades diagnósticas. Entonces, el patólogo, solamente trabajando con el microscopio, solamente viendo la lámina, en ausencia de información clínica, es imposible que llegue a un diagnóstico certero. Yo tengo que unir toda la información, trabajar en conjunto con el gastroenterólogo, con el endoscopista, con el imagenólogo, etcétera, con el radiólogo, y así vamos a poder ayudar al paciente, pero solamente viendo una lámina al microscopio no puedo llegar. Un aplauso para la doctora Teresa, realmente. Gracias. Ok, por cuestiones de tiempo, ya llegaron las 7 de la noche, yo no entiendo por qué se pasó el tiempo tan rápido. Bueno, ¿qué vamos a pedir desde el punto de vista del laboratorio? Por supuesto, descartar parasitosis, la proteína C reactiva, ¿sirve? ¿Tiene valor? Bueno, más en Crohn que en colitis ulcerosa, pero vamos a pedirla con frecuencia. Vamos a cerrar casi que con calprotectina fecal. ¿Eso fue conmigo? Calprotectina fecal. ¿Cuál es el real valor de la calprotectina? Distinguir el paso de una enfermedad inflamatoria quiescente a una enfermedad activa. Distinguir enfermedad orgánica de enfermedad funcional. Sí, pero generalmente la enfermedad funcional o un intestino irritable, yo a mis pacientes con intestino irritable, si estoy claro del diagnóstico, pues muy pocas veces pido una calprotectina. Optimizar tratamiento, no hay duda. Predecir la respuesta al tratamiento, definir remisión profunda y predecir el riesgo de recaída. Pero no olviden esto, la calprotectina fecal no es específica y como ven acá, puede alterarse en infecciones, en condiciones otras inflamatorias, una diverticulitis, una colitis microscópica, enteritis eosinofílica, enteropatía autoinmune, enfermedad celíaca no tratada, neoplasias, fármacos, misceláneas. Entonces, si la tenemos, qué bueno. Y ojo, mucha gente que me esté oyendo va a decir, este es un bárbaro, ¿cómo dice que no es indispensable tener una calprotectina fecal? No lo estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo, si la tenemos, qué bueno, nos ayuda, vamos a predecir. Si hace 6 meses yo le hice la calprotectina fecal a mi paciente, tenía 800 y hoy veo que la calprotectina que hace 4 meses llegó a 150, ahora nuevamente está en 600, oye, las cosas van mal. ¿Tiene valor? Sí tiene valor. Me puede predecir una recaída, me está anunciando qué puede ocurrir. ¿Sí? Ahora, si no la tengo, como nuestros países latinoamericanos, que en muchos sitios no la tenemos, pues con esta correlación de otros procedimientos diagnósticos podemos seguir adelante, indiscutiblemente. Ok, valor de la imagenología, ya el doctor Vincenzo Renero pronto cuando toque su conferencia en el capítulo correspondiente nos va a hablar de todas estas imágenes, tanto en enterotomografía como en enteroresonancia, y vamos a terminar con la parte de tratamiento. Bueno, hablar de tratamiento en Venezuela en este momento es difícil. Fíjense que hay recursos farmacológicos muchísimos. Tal vez no tenemos el ideal, pero los 5 aminosalicilatos son piedra angular del tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué error estamos cometiendo? Estamos subtratando y estamos utilizando dosis más bajas de las que debemos utilizar. ¿Cuál es la dosis que debemos utilizar en la crisis? 4 gramos. ¿Cuál es la dosis que debemos utilizar en el mantenimiento? 2 gramos. ¿Qué estamos viendo en nuestros pacientes? Bueno, yo estoy recibiendo mesalazina 500 miligramos diarios o 1 gramo. Eso lo estamos viendo con frecuencia. Estamos subtratando a nuestros pacientes. Esteroides, mucho cuidado.
en la crisis, nunca como terapia de mantenimiento. Perder el miedo a las tiopurinas, pero perder el miedo no es que las voy a indicar con toda confianza. No, son buenas, pero tienen su porcentaje de complicaciones, algunas veces bien severas. Entonces vamos a tener cuidado cuando las indiquemos, el seguimiento estricto, control hematológico y pensar que eso puede ocurrir. Biológicos anti-TNF, buenísimos, cambiaron la historia natural de la enfermedad, definitivamente. La controversia que vivimos en Venezuela y mi gran amigo, a quien aprecio enormemente, el doctor José Soto, hizo que salieran más canas en mi barba porque él no quería utilizar los biosimilares hasta que finalmente se dio cuenta que estaban funcionando. Perdón, doctor Soto, ¿eso pasó contigo? Eso no pasó con el doctor Soto, eso pasó con muchos colegas en Latinoamérica, y anoche casualmente estábamos en una reunión con México y comentábamos este punto. Fue un punto bien difícil poder llegar a la conclusión, señoras y señores, los consensos lo dicen, biológicos, originales y biosimilares son iguales en eficacia y en seguridad y a menor costo. Entonces, son una muy buena alternativa. Pero todavía hay resistencia al cambio para entender que esto es una realidad. Otros mecanismos de acción, antiintegrinas, vedolizumab, antiinterleuquinas 23 y 12, como lo mencionábamos hace rato, ustekinumab, y vienen las nuevas terapias, tofacitinib, el upadacitinib, que probablemente tiene un campo bastante amplio, y el oxanimod, son terapias nuevas que no las tenemos, pero como les decía al principio, tenemos que conocer de ellas. Yo creo que es momento de terminar y luego ya en la parte de tratamiento, cuando toque ese módulo, lo vamos a detallar y vamos a hablar todas esas cosas nuevas y todos esos algoritmos diagnósticos que debemos plantearnos cuando estamos frente a una enfermedad leve, cuando estamos frente a una enfermedad moderada o severa, estratificando el riesgo de nuestros pacientes y luego de esa estratificación del riesgo decidir cuál va a ser esa mejor terapia a indicar. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. Primero quiero reconocer lo que están haciendo todos ustedes acá de estar un viernes a las 7 de la noche en plena final del béisbol venezolano, quincena, y aún así estar aquí y dedicarle este tiempo a la ciencia y sobre todo a la enfermedad inflamatoria. Es un honor para mí, en nombre de la sección de educación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, dedicar unas pocas palabras a este proyecto, ya trabajo de investigación que estamos realizando y que le hemos colocado como nombre Registro Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y por sus siglas lo hemos llamado REVEI. Quisiera empezar con dos preguntas. Primero, ¿qué es? Pues es un trabajo de investigación multicéntrico a nivel nacional y que busca justamente conocer cuál es nuestra realidad en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y por qué ahora? Como bien decía la doctora Carla, el doctor Guillermo, pues cada vez vemos cómo se han publicado mayor cantidad de artículos, incluso este metaanálisis que es bastante reciente, donde en una revisión inicial de más de 1.400 estudios han demostrado cómo en los últimos 20, 30 años la prevalencia y la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal ha aumentado notoriamente. De hecho, catalogando a Venezuela dentro de niveles estadísticamente similares a lo que estamos viendo, por ejemplo, en México o en Argentina. Eso incluso sin nosotros tener un registro realmente que avale esta estadística. Cuando revisamos las estadísticas y los trabajos recientes que se han hecho, por ejemplo, en México, en el estudio del Epilatana IBD, donde se estudiaron más de 2.000 casos, pues justamente le permitió a México pues conocer sus características, no solamente de enfermedad, sino del tratamiento y cuáles eran las mejores alternativas que le podían ofrecer a los pacientes. En Chile, para 2016, se replicó algo similar, con 716 pacientes, y en Colombia, en 2020, con más de 2.400 pacientes estudiados, pues también se permitió conocer cuál era la realidad propia de sus países. Quizás en un nivel un poco inferior, pero aún bastante destacable, también en Uruguay, Ecuador e incluso en la población pediátrica se han hecho estudios similares. Y en Venezuela quizás tenemos el esfuerzo que ha hecho distintos trabajos de investigación, distintos equipos de investigación a nivel nacional, tanto en Caracas como en el resto del territorio, pero que no han todavía constituido el registro de la totalidad de nuestros pacientes. También hay que reconocer cómo la sociedad no gubernamental y las sociedades organizativas de los pacientes han formado este tipo de organizaciones, como es la ABPI, que es una asociación netamente de pacientes con enfermedad inflamatoria.
y que incluso se atrevieron en 2019 a hacer un censo nacional, sin tener quizás la base organizativa que podemos ofrecer nosotros como sociedad. Es así que desde el seno de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología hemos decidido desarrollar este proyecto, para el cual, en interacción con cada uno de los capítulos, recolectaremos una serie de centros hospitalarios que por su afluencia de número de pacientes con enfermedad inflamatoria puedan aportar a nosotros los datos que necesitamos. Sin embargo, es indispensable para nosotros contar con su apoyo para poder recolectar esta data. Porque imagínense si cada uno de los 94 que han estado conectados hoy vía virtual, más los que están conectados por los que están hoy juntos acá, conseguimos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, más lo que ya tenemos por lo menos en el Hospital Vargas, que son cercanos de 400 pacientes, tenemos mayor data que lo que por lo menos se ha documentado en Chile. Por lo tanto, tenemos material suficiente como para poder realmente tener un trabajo de alta calidad. Una vez que recolectemos estos datos, serán nuevamente enviados a las sociedades donde el equipo organizativo estadístico haremos los análisis pertinentes. Actualmente nos encontramos en esta fase, en la fase de recolección de datos. Empezamos por el Hospital Vargas de Caracas por la cantidad de afluencias que han tenido de pacientes y posteriormente nos extenderemos al resto de las regiones, partiendo seguramente por Barquisimeto como segundo punto. Este es lo más importante quizás en nuestro proyecto de investigación, que es nuestro instrumento de recolección de datos. En este, y como pueden ver en la pantalla, inicialmente empezaremos describiendo las características propias de los pacientes, edad, sexo, el nombre del paciente, e incluso las condiciones socioeconómicas y cómo esta afecta a su desarrollo. Luego, interrogando sobre los antecedentes personales y los antecedentes familiares, y posteriormente, estableciendo las características propias de la enfermedad inflamatoria que tenga el paciente, incluso colocando el año de diagnóstico, las características clínicas, histológicas y endoscópicas que se han realizado y las posibles complicaciones que estos han tenido en el transcurso de su enfermedad, colocando los tratamientos que han recibido y el año de resolución del mismo, y posteriormente estableciendo las características del tratamiento tanto médico como quirúrgico que pudieron haber recibido. Finalmente, como todo trabajo de investigación tiene que tener el consentimiento informado del paciente para su participación y la firma del médico, en este caso, que pueden ser cualquiera de ustedes, que hayan recolectado los datos, y las siglas y la firma, evidentemente, del paciente que participó en el estudio. Para esto le ofrecemos a ustedes nuestros canales de comunicación. Nuestra página en Instagram, que es la que están viendo en pantalla, en donde pueden descargar el formulario, el instrumento de recolección de datos, y la pueden tener fácilmente en sus computadoras o en sus áreas de trabajo. O bien comunicarse con nosotros por nuestros canales de correo electrónico, por nuestro Gmail, por donde también pueden tener una comunicación fluida con nosotros y recibir la información, y de esta forma también el instrumento de recolección. Este es el código QR, pues tenemos dos grandes formas de descargar este sistema. Uno, que es un sistema en PDF, que tiene un sistema de autocompletar, y otro que es para una versión para imprimir, que pueden tener perfectamente en su consultorio, y como decía uno de mis maestros, pues rellenarlo en el calor de la consulta. Finalmente, ¿cuál es el plan? Que ustedes, los que están conectados con nosotros, pues puedan descargar esta información, puedan vaciarla, bien sea en computadora, en teléfono, incluso en la consulta, y posteriormente enviarnos esta información a través de nuestro correo indicándonos su nombre. O bien, a través de los capítulos de cada una de las regiones, pues también hacer ese tipo de enlace y poder, por tanto, recibir esta información. Evidentemente, cada uno de los que puedan participar con nosotros tendrán su reconocimiento en el trabajo final que haremos, y haremos el reconocimiento de cada uno de los que pudieron participar con nosotros. Así que para cerrar esta presentación y esta oportunidad, quiero cerrar con dos preguntas. ¿Qué es el REVEI? Pienso que el REVEI es la oportunidad que tenemos para conocer cuál es nuestra realidad como enfermedad inflamatoria. ¿Y por qué ahora? Porque estoy seguro que tenemos la habilidad, tenemos el recurso humano, el talento humano, el talento organizacional desde la sociedad para hacer este trabajo. Y porque se lo debemos no solo a nosotros como médicos, sino se lo debemos a nuestros pacientes para poder darle alternativas reales, no solamente en diagnóstico, sino también en tratamiento. Muchas gracias.